Ludopatía, testimonios que ayudan. ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así es, estamos acá más firmes que nunca para hablar de un tema que poco se habla, pero que sucede en nuestra sociedad. Muchos sacan provechos, otros piensan que es una manera de salirse de la realidad, una realidad que también los terminan complicando. Bueno, todo eso vamos a hablar esta noche. ¿Estás en casa? ¿Tenés ludopatía o tenés un familiar o un amigo o una amiga? Te escuchamos. Nuestro WhatsApp, dale, 261-300-1600 y nuestra zona digital, @Replay Contenidos. Comunícate con nosotros porque esta noche no solamente va a hablar un especialista, sino también que vamos a escuchar testimonios de aquí, de Mendoza. ¿Qué sucede realmente con esto? Voy a recibir al especialista de esta noche, obviamente, Federico Jurín, psicólogo. ¿Cómo le va? Bienvenido, No Culpes. La primera vez que viene. Primera vez que venimos, muy buenas noches. Especialistas en problemáticas de consumo. Consumo de sustancias, ¿no? Bien. Consumo de sustancias y todo lo que está relacionado con la problemática de toda aquella conducta impulsiva o compulsiva en este caso. Ludopatía, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de ludopatía? Para aquellos que nos entienden, para aquellos que nos están mirando. La ludopatía sería una instancia de compulsión, de conducta compulsiva en referencia a los juegos. A los juegos de azar, juegos de apuesta, inclusive tiene que ver con estructura más global, si se lo quiere entender, porque dentro de todas las problemáticas, tanto de consumo de sustancias como las dependencias como comportamentales, dependencia al trabajo o lo que se denomina adicción, adicción al trabajo, adicción al sexo, que no tienen que ver específicamente con una sustancia, hablamos como del mismo patrón en la estructura de funcionamiento de la persona. Bien, nosotros hablamos de ludopatía, estamos en Mendoza y hay muchos lugares de juegos, ¿no? Y es más, y es común decir, paso el fin de semana allí, paso en la semana allí, invierto, gasté tal, y de repente uno como lo ve está gracioso, uno dice, mirá, ¿cómo te fue? Gasté tal cosa, gané poco. ¿Cuándo pasa a ser como una enfermedad? Bien. ¿Cuándo empieza a ser un problema? ¿Está mal, está mal en la enfermedad? Está- No. ¿Enfermedad mental no es? No. Lo podríamos... Asociar. Sí, no. Claro, ahí. Sí, no, tal vez. Tiene que ver con paradigmas, desde dónde se comprende la problemática. Hablemos de problemática entonces. Hablamos de Dale, problemática. hablemos de problemática, utilizo ese término también, Pero problemática. está perfecto porque también se ha ocupado durante mucho tiempo el concepto de enfermedad. Ajá. Entonces no necesariamente es un error, sino que es una lógica de comprender la problemática. Hablamos de esta problemática, tendríamos que hablar de como categorizaciones, podríamos decir que definir como 3 categorías: uso, abuso y dependencia. Vamos a hacerlo voy a dar un ejemplo en las sustancias que es más sencillo de verlo. Bien. Una persona que hace uso de una sustancia, Por ejemplo, fuma marihuana. por ejemplo, fumar marihuana, consumir vino, consumir Bien. cualquier tipo de bebida Bien. o cualquier otro tipo de sustancia, hace un uso. Es decir, la conducta no está direccionada a la utilización constante de esa sustancia. Bien. Yo puedo tomar una copa de vino, puedo fumar marihuana y no necesariamente eso significa que yo tenga un problema. Bien. Uso. Abuso. Bien, ¿cuándo llega a ser abuso? Vamos a definirlo por 2 características. La persona tiene la capacidad de abstenerse de consumir cualquier sustancia, Bien. pero no de detenerse. Bien. Es decir, una vez que inicia el consumo, no puede detenerse. Puedo estar toda la semana sin consumir, pero el viernes a la noche dije un poquito y domingo a la mañana nos enteramos qué pasó. Y ese poquito se fue como a... Fueron como una sumatoria de muchos poquitos. Y el concepto termina siendo, bueno, pero si lo hago poco, o sea, lo hago una vez a la semana, el viernes. Ahí hay una instancia de autojustificación de la droga. Claro. Dependencia. A ver. La persona no puede ni abstenerse ni detenerse una vez que comenzó. Es decir, todas sus conductas están direccionadas al consumo de una sustancia. Uso es uso. Abuso es consumo problemático o conducta problemática. Bien. Dependencia es lo que comúnmente llamamos adicción. Bien. No todas las personas que consumen, no todas las personas que juegan, no Tienen todas las dependencia. personas que trabajan tienen una adicción. Total. Mira qué interesante. Quiero preguntarle al productor si tenemos al testimonio listo.
¿Lo tenemos? Tenemos un testimonio y obviamente por respeto vamos a utilizar nombre ficticio y va a estar de espalda, pero bueno, lo bueno es ya empezar como a indagar, a estar aquí y lo vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? Juan, José. José, ahí me dice la producción, si no yo le puse, hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. No lo escucho, quiero decir, acá no lo escucho en el... No sé si está saliendo al aire. A ver acá. Hola José. No, no lo escucho. No lo escucho acá, chicos. En un ratito estamos con él, ¿sí? Porque tengo algunos problemitas acá en el piso para escucharlo. Bueno, lo bueno es animarse. La verdad es que nos costó muchísimo. Nos costó muchísimo porque nadie... Porque obviamente es un tema delicado, un tema difícil. No muchos quieren dar la cara y a muchos les cuesta asimilar, ¿no? Es decir, yo tengo ludopatía. Yo tengo problemas con el juego. En este caso específico estamos hablando de No Culpes. Cuesta admitir, ¿no? Es un paso gigantesco. Es el primer paso, admitir que uno tiene un conflicto, admitir que uno tiene un problema en cualquier problemática, tiene que ver con el primer proceso, el primer paso de recuperación o de solución o de asimilación de lo que me está pasando. Entonces, es complejo. También se da que en las dependencias al juego no hablamos de un deterioro cognitivo per se como podría producir una dependencia a una sustancia. Un chico que inhala algún pegamento tiene un deterioro orgánico sumamente rápido, digamos, por lo que produce... Perdón que siempre me voy a la sustancia. Bueno, pero se va entendiendo el concepto. Es más fácil de verlo. Sí. En el tema del juego es más difícil porque si yo voy veo una persona caminando por la puerta de un casino, no me parece desajustada esa conducta. Ahora, si yo veo una persona consumiendo cocaína en la puerta de un casino, por lo menos me va a llamar la atención que esa persona esté consumiendo ahí. Entonces, la conducta no es dispar, entonces es difícil a veces de verla. Sí, total. Cuando uno se empieza a dar cuenta, cuando ya hay una repercusión en el entorno, cuando hay ya una repercusión en la interacción sociofamiliar, laboral. Sí, total. Vamos a leer algunas plaquitas de jugadores anónimos. Sí, jugadores anónimos obviamente nos ayudó a armar este programa, pero bueno, obviamente quien cuesta, ¿no? Esta cosa de venir, vuelvo a repetir esto, de traer gente, la exposición mediática. Así que desde ya le agradecemos porque este programa está armado justamente para visibilizar lo que no se visibiliza, ¿no? Mucho se habla, ¿no? De esto de la ludopatía. Vamos a la primera placa, señor director. Cuando usted quiera, arrancamos a leer un poquito. Bueno, Jugadores Anónimos es una hermandad de hombres y mujeres que comparten mutuamente la experiencia, la fuerza y la esperanza de que ellos pueden resolver su problema común, ¿no? Y ayudar a otros a recuperarse del problema de jugar compulsivamente. Seguimos con la placa número 2, que estás en casa, presta mucha atención. Jugadores Anónimos está en Mendoza también. El único requisito para ser miembro de Jugadores Anónimos es tener el deseo de dejar de jugar. No se requieren cuotas ni honorarios para ser miembro. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Vamos a la siguiente placa. Ahí está, Jugadores Anónimos. No está aliado con ninguna secta, religión, creencia política, organización o institución y no quiere comprometerse en ninguna controversia, ni respalda, ni se opone a ninguna causa. Nuestro propósito fundamental es dejar de jugar y ayudar a que otros jugadores compulsivos hagan lo mismo. Muy bien, vamos a la siguiente placa. Está compuesto de gente de muchas creencias religiosas, así como agnósticos y ateos. El programa de Jugadores Anónimos está basado en ciertos principios espirituales, pero el miembro es libre de interpretar estos principios como elija. La palabra espiritual puede ser dicha simplemente para describir aquella característica de la mente humana que está marcada por las cualidades más altas y admirables, tales como la generosidad, honestidad, tolerancia y humildad. Considerando que Jugadores Anónimos aboga por la aceptación de estos principios como forma de vida, puede decirse que Jugadores Anónimos es una hermandad espiritual no religiosa. ¿La última placa tenemos? Muy bien. Jugadores Anónimos tiene reuniones los miércoles de 19 a 21 horas.
dirección Calle Espejo 421 frente a la Plaza Independencia. El teléfono de contacto es 261-244-8573. Muy bien, y esto lo vamos a dejar en nuestras redes sociales, ¿sí? Para que obviamente, sí, fue muy rápido, para que puedas obviamente concientizar y puedas anotar y puedas ayudar a algún familiar o algún amigo que está obviamente con esto. Ahora sí, ya está José. José, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si te Hola, puedo escuchar. José. Hola, soy José. Buenas noches. Jugar compulsivo en vía de recuperación. Muy bien, si me pueden subir un poquito el retorno, está muy bajito acá, quiero decir, ¿eh? José, estás en recuperación. ¿Cómo arrancó todo esto? Y todo esto arrancó hace muchos años atrás, aproximadamente 41 años, para ser más preciso. Nos juntábamos con la gente, con los amigos, y un día llegó un amigo, donde cuales los otros amigos no vinieron, y me dijeron, ¿por qué no nos damos una vuelta por el casino? Yo realmente pensé que se trataba de un salón de ir a bailar o un cumpleaños de 15. Ajá. Y antes de irme me dijo, mira, ¿por qué no te pones un saco, una corbata y buscas algún documento que sea mayor de edad? Fue así que tuve la posibilidad de ingresar al casino en ese momento, que estaba en la calle 25 de Mayo, me acuerdo, en la calle que era donde estaba la antigua plaza. Y bueno, lamentablemente puedo decir que entré y tuve la mala suerte de ganar una determinada cantidad de plata muy importante. Y bueno, y ahí empezó mi gran deblaque en todo lo que es el sentido de jugar. Y bueno, y ya después realmente me hice muy adicto a este tema, al cual día a día uno siempre piensa que es hermoso ganar, porque uno siente una satisfacción propia, Total. pero lamentablemente hoy haber ganado todo lo que gané, realmente, o todo lo que yo perdí en la vida, todo lo que se puede decir, hijos, esposa, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, herencia, y hoy la herencia que quisiera recuperar es mi familia, mis hermanos. Si bien tengo un muy buen diálogo con respecto a mis hijas, porque lo tengo totalmente blanqueado esta situación, pero no puedo decir de que lamentablemente esto es algo que nos ayuda, nos da la posibilidad de entender que la vida pasa por esto. Total, Yo José. siempre pensé que la vida pasaba por el juego, y tuve la suerte de encontrarme un día con un principio de suicidio, dos hermanos que están en este grupo de JA de Nuevo Comienzo, que me dijeron, mira, detenete a pensar un poco lo que vamos a hablar, y así fue, y bueno, y hoy estoy, gracias a Dios, vivo a este grupo que me salvó la vida. La verdad que hago hincapié en eso porque sé que estuve al borde de la muerte en una o dos oportunidades. Qué fuerte También esto. sufrieron unos hermanos míos, Sí, que se José, dicen quiero. hermanos. Perdón, Sí, perdón que te haya sigo, perdón. interrumpido. Mil disculpas. Vamos a seguir con este relato, pero quiero ir un poquito antes. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos televidentes que nos están mirando y que les toca a ellos o tienen un familiar. Y quiero ir paso a paso, Muy ¿sí? bien. Vos me dijiste que arrancaste en el casino, ganaste una cantidad numerosa de dinero. Ujú. ¿Y luego qué pasó? Porque me imagino que vos dijiste, wow, plata fácil, poco tiempo, Claro, quiero más y quiero más y quiero más. sucedió ¿Cómo, que, cómo ese quiero más, cómo sucedió? Digo, claro, ¿empezaste a ir más seguido al casino? ¿Empezaste a apostar cosas que ni vos tenías? claro, casualmente, resultó así. Fue que ese día que gané mucho, me acuerdo que eh, me subí al techo de mi casa, agarré una lata de leche nido, me acuerdo patente, puse todo ese dinero, que era una buena cantidad, y al otro día pensé que eso era muy fácil. Entonces volví y perdí la mitad del tarro de leche nido, volví al otro día y perdí la otra mitad. Y bueno, antes de que mi padre fallezca, tuve la posibilidad de decirle que en alguna oportunidad delinquí con respecto a él. O sea, le sacaba dinero a él para poder jugar y poder, lamentablemente, sin plata no hay casino. Entonces, hice eso, robarle un poco a mi padre para poder ir a jugar. Lamentablemente, un día eh, no tuve la mejor suerte de que mi padre me encontrara este tipo de robos,
Y bueno, fue un momento que me fui a Mar del Plata y volví, y en vez de decirle que le había robado por unos determinados recibos que él había encontrado, bueno, le dije que me había prostituido, que había una mujer que estaba en prostitución y que ella me estaba sacando la plata. Que si hubiera en ese momento dicho la verdad, yo creo que hoy sería otro cantar, ¿no? Sería mi historia, se hablaría de otra manera. Pero bueno, es la historia y hoy la tengo que asumir que fue así, Tu papá lamentablemente. falleció sin saber que le robaste. ¿Cómo? Tu papá falleció sin saber que le robaste. No, tuve la suerte de que antes él fallece en un accidente y tuvo la suerte de que antes de que él falleciera, me encontré con él y le dije la verdad que cómo había sucedido el tema este, de que no era una persona en prostitución en la cual yo estaba, sino que realmente era el casino lo que me había llevado a esto. Entonces ahí me di cuenta que me estaba sacando una gran culpa, ¿no? Y J, lo que más le agradezco a Jugadores Anónimos fue que me enseñaron a sacarme esa gran culpa. No vivir con la culpa, porque lamentablemente nosotros los que somos adictos significa no hablar. Entonces, ahí el psicólogo tal vez entiende lo que es la Está palabra bien, adicto. ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, el saber, el entender, porque antes se decía que era un vicio, que la adicción es no hablar. Ajá. Entonces, si yo hubiera hablado en su momento, hubiera tenido la capacidad de hablar en su momento, y mi vida hubiera cambiado. Por eso yo le agradezco a Jugador Anónimo la posibilidad de que hoy puedo dar este testimonio de vida, y hablo de vida porque me salvaron la vida, realmente. Hubieron hermanos que me salvaron la vida. Entonces, hoy realmente quiero hacer hincapié de que ellos fueron los que a mí me ayudaron a salir en ese momento de esta gran, Total. de esta gran problemática, ¿verdad? No, sí, no, y me imagino mientras está. ¿Tu papá fue la única persona que le robaste o hubieron más Sí, personas? no, gracias, gracias a Dios tuve la suerte, digo, que al quien le robé fue a mi padre, no salí a delinquir, no salí a robar, no me drogo, jamás en mi vida me drogué, no robé, no, no soy adicto al cigarrillo, no fumo, a mí la gente me dice, no tomo, a mí la gente me dice, ¿cómo puede ser que teniendo a mano el poder que es la plata, no fumé, no te drogué, no te prostituías, no, nada de eso, al contrario, soy una persona totalmente deportista y sano, y una persona que ante mi entorno saben todo que yo soy jugador compulsivo en vía de recuperación. Eso lo dice uno de los pasos de los cuales yo lo leo permanentemente cada vez que vamos a Jugadores Anónimos. Entonces mi entorno, mi familia, mis amigos, mis personas de trabajo saben todo que yo soy jugador. Y ellos inclusive me ayudan a que esta problemática no sea cada vez peor para mí, al contrario. No es que me dicen, dale, vamos, no, sino al contrario, ellos son los primeros en ayudarme en esta problemática. Porque Total. realmente es difícil. Esto le quiero preguntar también a Federico, si esto es lo que sucede, ¿no? con un ludópata, ¿no? Esto bueno, empieza a perder todo, ¿no? Empieza a perder, digo, pierde el contacto sano con sus hijos, contacto sano con su pareja, la casa, pierde, y con esto voy a ver si lo puedo relacionar y corregime, por ahí noción de la realidad, pierde un poco la realidad en la que vive. No es que necesariamente pierda la realidad, Bien. de hecho está absolutamente Consciente. de la situación. El planteo es, José lo decía, es ese sentimiento de culpa, digamos, ese sentimiento que imposibilita resolver. Total. La culpa es un sentimiento que se conjuga en pasado, si yo hubiera, si yo hubiese. Cuando uno puede salir del concepto de culpa y pasar al concepto de responsabilidad, es decir, me responsabilizo Bien. por lo que hice, entonces acá mi poder de resolución es en presente. Claro. Yo ahora resuelvo. Entonces, desde ahí uno puede empezar a construir alternativas de resolución. Pero si yo sigo en un lugar culpógeno, es ¿cómo hago para volver al pasado? Naturalmente se va produciendo, a la pregunta que me hacías, naturalmente se van desgastando todos los vínculos porque uno no ve un deterioro en la persona. Claro. Yo la veo que se levanta a ir a trabajar, la veo que tiene buena relación con los demás y de repente al otro día no tengo sueldo.
De repente al otro día, ¿qué pasó con el auto? De repente al otro, estaba exagerando un Sí, poco no, los no, no. ejemplos. Bueno, pero son cosas que suceden. Pero son cosas que Sí, suceden. total. Entonces, hay una dificultad muy grande a veces del entorno para comprender dentro de la ludopatía si yo lo veo bien. Porque, vuelvo a pedir disculpas que me voy al consumo de sustancias, yo puedo ir viendo el deterioro en una persona. Entonces yo puedo ir leyendo ese deterioro con el paso del tiempo, puedo leer ciertas Claro. conductas, no así en una persona que está... También se ven indicadores. En caso de ludópata también hay como características que se van viendo. ¿Cómo puedo detectar, no? Digo, si me está pasando esto en casa, que alguien está con el tema del juego, o sea, que alguien está haciendo, digo, en qué se nota que alguien no está yendo por buen camino o empieza un mundo de adicciones? Digo, por ejemplo, no duerme bien, por ejemplo, está menos en casa, por ejemplo, empiezo a perder ciertas cosas de valores. Sí, sobre todo, A ver. disculpe Sí, que... no, José, No, está por bueno que favor. nos metamos Sobre, todos. Sí, sí. sobre todo considero que hay veces que ahí está muy amigable con la mentira. Yo creo que nosotros manejamos muy bien la mentira. Somos grandes personas con un problemita grave. Y cuando uno se blanquea ante la situación y ante la vida y ante sus amigos y sus comprometidos, bueno, la mentira pasa a ser verdad, o sea, no miento más. Entonces, tengo ganas de ir a jugar y bueno, lo voy a decir, lo voy a manifestar. Claro. El problema es que, ¿qué sucede? Por eso el entorno, que es el círculo cerrado, que es padre, madre, hijo, hermanos y sobre todo esposa, nosotros tenemos otros elementos, otras herramientas que se llama juganón, que es cómo hace la persona que tiene una persona adicta al juego o a lo que fuese, en este caso hablo de la adicción mía, que es el juego, Sí. cómo hace esa persona para que realmente lo entienda la familia. Entonces no es que el jugador tiene que entender a la familia, sino que la familia tiene que entender a ese Claro. jugador, porque el enfermo no es la familia. La enfermedad la tiene el jugador. Lo que sí pasamos a ser cojugadores. Todo ese círculo cerrado, o no, psicólogo, usted me dirá, todo ese círculo cerrado pasamos a ser cojugador. Entonces, cuando uno, un padre, una madre, o una novia, una esposa, a un pariente le dice, mira, vos sos cojugador porque sos mi hermano, vos sos cojugador porque sos mi padre, ellos sacan ese problemática y dicen, no, pará, si yo no soy cojugador, vos sos el enfermo. Entonces, lamentablemente, es una gran lucha que se tiene entre los jugadores y las personas que integran ese círculo cerrado, que son los padres, los madres, sobre todo los hijos y la esposa. Entonces, el día que nosotros entendamos lo que es esta problemática, que es el juego, bueno, lo vamos a poder saber entender a esa persona que realmente hoy juega. Claro que todos queremos no jugar, porque ¿quién quiere jugar? Nadie. Claro. Lamentablemente padecemos esta enfermedad y cuando uno dice que uno es enfermo y que tiene esta enfermedad, el círculo cerrado inclusive dice, no, no, vos te haces el enfermo, vos sos el que te crees que estás enfermito. Entonces, tratamos de siempre manifestarnos de una manera distinta a todo y tratamos de siempre buscar cosas para llamar la atención. Y así todo, somos unos grandes disimuladores de la mentira. Disimulamos permanentemente y somos unas personas que lamentablemente tenemos una habilidad creada en nosotros para que esa persona no se dé cuenta de nuestra problemática. Y es como decía recién el psicólogo, una persona que hoy está alcoholizada, se ve que está alcoholizada, y una persona que está en un momento de drogado, tal vez está con un motivo de drogadicción encima, en cambio un jugador está jugando y ustedes tal vez no se dan cuenta, o está viendo una patente, o el dial de la radio que esté dentro del cuadrante de la ruleta, que no vaya a ser del otro cuadrante porque a uno le cae mal, y bueno, ahí se forma como un TikTok, ¿no? El famoso TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Está todo relacionado con todo. Pero yo entiendo que una de las problemáticas más graves que tenemos hoy es esta, la de jugadores anónimos, que lamentablemente no se habla, y si uno va a buscar una enciclopedia para interiorizarse, más del combo que hemos recién hablado, de lo que hemos hablado, no hay forma de interiorizarse, hay muy poco conocimiento. Una experiencia tuvimos cuando en un determinado momento nos plantearon un par de psicólogos ahí
en jugadores donde hay la parte de adicción, cerca de una escuela acá muy conocida, el Nogés, en la calle Tierra del Fuego. Ahí estaban los que son la parte de adicciones de lo que era alcohólico y otras cosas. Y cuando escuchamos a una psicóloga que decía, tengo un paciente que es totalmente compulsivo en comprar esos juegos que son como el telequino, y nosotros le preguntamos qué hizo, y dijo, mire, lo mejor es que hoy compre 100, la semana que viene compre 99, y nosotros dijimos, no, 100 no, no hay que comprarlo. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay muy poca información con respecto a esta enfermedad que se llama ludopatía. Hay muy poca información. Entonces, que hoy un televisión como Canal 9, como tu programa, Goga, tenga la posibilidad de que podamos difundir lo que respecta a lo que es Jugadores Anónimos, lo que respecta a nuestra ludopatía, yo particularmente, estoy seguro que el grupo donde yo pertenezco, estamos muy agradecidos que nos dé este espacio porque es muy bueno que se difunda, ¿no? No, Así obvio, que José. desde ya en esta noche estoy muy agradecido particularmente y en función del grupo que sé que lo van a estar, en que nos dé este espacio para que la gente entienda lo que estamos hablando. Y bueno, y tratar de que la gente cada vez se acerque más al grupo y entienda de que hay una solución, que hay una luz en el camino, que hay una vida después de esta otra vida. Obvio. Y que no nos digan timbero, ni, no, al contrario, que nos sepan entender que somos enfermos como cualquier otra enfermedad que nos atañe en esta vida, ¿no? Y también me sumo a algo, José, lo que está diciendo desde ya. Muchísimas gracias por tus palabras. Y justamente, no porque uno conduzca este programa, pero algo lindo que tiene este programa es visibilizar temas. Y cuando la producción lo puso en la mesa, dijimos, claro, porque no se visibiliza esto de la ludopatía. Y sucede en el mundo, sucede en Argentina y sucede acá en Mendoza. Ahora, también está bueno, sería genial, ¿no? Que dentro de la ley, ¿no?, de salud mental, de lo que se ve con algunos puntos, marcar también esto de que no todos pueden ir a las salas de juego. Entonces está bueno también que empiecen a pedir certificados, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, vos querés entrar a una sala de juego, ahora, no todas, aquellas personas que no pueden, porque obviamente que tienen una enfermedad, pongamos enfermedad problemática, Sí. ¿no? Como la ludopatía, no pueden entrar allí. Entonces también está bueno que se empiece a regular también esto. Digo, propongo, está bien, no beneficia, la verdad es que no, va a haber un ida y vuelta que obviamente va a haber mucha gente perjudicada económicamente, pero también me parece necesario, ¿no? Porque es también cuidar la salud mental de nuestra ciudadanía en esto. Perdón, sé que a veces uno no debe dar opiniones con respecto a ciertos temas, pero me parece que puntualizar hoy amerita que estemos hablando de también regulación, ¿no? Por supuesto. Una palabra fundamental que debe suceder en todos los ámbitos para ayudar, vuelvo a repetir esto, a nuestra ciudadanía. No todos están capacitados para jugar, ni para apostar, ni para estar en ciertos lugares. Sí, Dicho yo no estoy en contra de los casinos no, tampoco. obvio que no, por eso hay que regular. Yo lo que no estoy en contra de los casinos. Lo que pasa es que tiene que depender de la persona de no ir a jugar. Hay un tema. Obvio. Nosotros hablamos también, ¿sabes cuál es el otro problema, Go? Y lo puedo decir Sí. el psicólogo, de la voluntad. A nosotros a veces dicen, mira, tenés que tener voluntad, ¿no? Y nosotros carecemos de la voluntad, no Claro. tenemos voluntad. Claro. La adicción no carece de una habilidad mental para entender que nosotros tenemos la voluntad para no ir. O no, psicólogo, usted me dirá si es así o no. Lo comprometo a usted un poquito. No, también. obvio. Muy bien. Yo lo que digo, obviamente sin meterme en ninguna disputa, es dar una cuota de amor a esto, ¿no? Sí, Dar una por cuota supuesto. también de compromiso social entre todos. Eso nada más es lo que uno... Existen sin echar algunos- culpas a nadie, porque la verdad es que Claro. acá no hay culpables. Pero nada, a veces me gusta expresar por ahí lo que pienso porque creo yo que estaría bueno para unificarnos como sociedad y para construirnos como sociedad, ¿no? Y ayudar al otro. Existen pequeños mecanismos Sí. articulados como la autoexclusión de los casinos, o a veces familiares piden la exclusión de una persona. A veces hay ciertos procesos judiciales que se tienen que hacer, o a veces
en el viejo concepto, estoy hablando desde un lugar jurídico, de lo que se denominaba insanía, Ajá. o las determinaciones de capacidad en términos actualizados ahora, es decir, bueno, no tiene la capacidad para administrar sus recursos económicos, entonces la imposibilidad que entre al casino ayudaría, pero es como mezclar distintas problemáticas Total. y Sí, naturalmente todas las salas de juegos van a decir, bueno, yo no No lo dejo sé, entrar, pero si él entra claro, ¿por qué le y vas a prohibir también? Entonces hay exactamente, una... es por eso. como es como la persona que se Sí. quiere drogar. Uno a veces busca artilugios y decir, no, no me voy a drogar, y de repente tiene escondida la droga bajo la almohada. Entonces, lamentablemente esto consiste no de la fuerza de voluntad, sino Sí. consiste, insisto, de una gran autoayuda en la cual J hoy, con este programa en el cual nosotros hacemos los 12 pasos, nos da las herramientas para poder día a día no ir a jugar. Porque Obvio. esto no se trata de un mes ni de dos, esto se trata del día a día. Solo por hoy no jugué, solo por hoy no tomé. Pero hoy lo que hay que tratar es eso, buscar de solo por hoy. Si mañana me levanté y fui, tuve una recaída, y bueno, por eso está el grupo para poder ir a Obvio. hablarlo y poderlo charlar en el grupo para que la gente que está ahí, los hermanos, nos den una sugerencia en base a experiencia Obvio. y de esa manera nosotros salir contenido y no responder, sino que nuestra respuesta va a ser cuando lleguemos a nuestras casas, donde estemos mirando el techo y digamos, ah, el hermano me quiso decir tal o cual cosa Obvio. y eso me ayuda hoy a reflexionar, ¿no? Total, y se vea en el accionar de cada día, ¿no? La mejoría. Y quería preguntarte, José, qué tiene que evitar uno, por ejemplo, ¿Cómo? cuando está, Perdón, no no, escucho. cuando uno está en este tratamiento o Sí, entra dentro de jugadores anónimos, ¿qué es lo que debe evitar? Por ejemplo, no ir más al casino, que está claro, me parece que ese es uno de los principales puntos. sí, yo lo que creo que una de las cosas que debe evitar Ujú. es no manejar dinero. Bien, El dinero es el problema de cada persona. Entonces, hay muchos hermanos que su dinero no lo manejan, sino lo suelen manejar otras personas, allegados, los padres, a los hijos, pero siempre y cuando esa persona esté blanqueada. Porque si no está blanqueada esa persona, el dinero lo va a seguir usando con su jefe o con sus padres o con quien fuese. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer es primero no manejar el dinero y después tratar de llegar a jugadores anónimos para que jugadores anónimos se sientan contenidos. Yo insisto porque a mí quien me salvó la vida fue jugadores anónimos. Si no, hoy no perfecto. estaría dando este Total, testimonio de total. vida. Esto para mí es fundamental. Total, total. Hablo de jugadores anónimos en primera persona. No hablo ni en segunda ni en Ujú. tercera, hablo en primera persona. ¿Me Perfecto, ¿no? entendés, Guga? No, y te agradecemos desde ya, obviamente, porque es muy difícil, digo, cuando nosotros convocamos para que vengan a hablar en el programa, costó muchísimo, José fue el único valiente que se animó. ¿Por qué cuesta hacerlo público esto? Porque si uno se pone a pensar su rol desde individuo que está dentro de una sociedad, dice, bueno, mi rol en este caso es ayudar, visibilizar para que a otros no les suceda. ¿Y por qué tienen tanto miedo en exponer sus miserias, pero me refiero a sus miserias Sí, sí, entiendo. trabajándolas? A ver, Es cierto que a veces es difícil exponer las miserias de uno y nos cuesta, totalmente, pero... totalmente. Es una situación compleja en todo sentido, digamos. Ujú. Eh, Vuelvo al concepto de la no visibilización Ujú. del deterioro. Entonces la persona tiene un estado de conciencia mayor, lo cual Ujú. genera mayor sentimiento de culpa, Ujú. porque estoy consciente. Sí. Quizás en el momento del juego, de la interacción o de la conducta compulsiva, no estoy teniendo registro, estoy teniendo un parámetro de funcionamiento compulsivo, de funcionamiento impulsivo. Pero una vez que cesa esa conducta, yo entro en contacto absoluto con lo que hice, porque sé dónde estuve antes, cómo Claro, llegué, cómo jugué, qué no jugué. Tengo un registro. Una persona que, no ha que consume una sustancia, por ahí tienen que contarle qué le pasó. Tienen que decirle, claro. che, vos fuiste a tal lado, consumiste, hiciste esto, y por ahí los chicos y chicas te miran y te dicen, no tengo registro. Entonces, el proceso de exposición a veces es más sencillo porque no tengo un registro acabado de lo que... Sí puedo leer las consecuencias, pero no tengo un registro acabado. Una persona que juega sí tiene un registro, más allá de la impulsividad de la Total. conducta.
Por eso a veces cuesta un poco Cuesta un más. poquito. Bueno, José, te queremos agradecer muchísimo por este testimonio. De verdad, muchas gracias. Estás ayudando a muchas personas con tu testimonio, de verdad. Así que desde ya, muchas gracias. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Porque es un tema que tiene que seguir visibilizándose, sobre todo en la televisión abierta. Primero, muchísimas gracias a vos, a la producción, porque me han atendido de 10, como se dice. Gracias por cuidarnos, porque ponemos en riesgo tal vez a veces nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestro entorno, y agradecer a una persona como vos que nos dé la posibilidad de manifestarnos y dar este testimonio de vida que no es poco, que no muchos programas también quieren hacerlo. Así que desde ya, muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de los jugadores anónimos que pertenecemos a este grupo, y los invito a que vengan acá frente a la Plaza Independencia Sí, para ahí que está. asistan. Y bueno, agradecerte a vos y a la producción por haberte comportado y habernos atendido maravillosamente bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Te mando un beso gigante y a seguir para adelante. Que la vida es una sola y a meterle fuerza, ganas, garra y amor. Fuerza y adelante. Gracias, José. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. No es fácil, no es fácil No. estar en la televisión abierta, dar testimonio, porque a veces las miserias intentamos que estén debajo de la alfombra, ¿no? Y cuando empiezan a salir a nadie nos gusta, pero a veces necesitan salir para poder sanar. Y eso es lo que buscamos en el programa de hoy. Así que muchísimas gracias, Federico Jurín, por estar hoy acá. Así que Un seguramente gusto, te vamos a un seguir gusto y un invitando, placer. porque la producción una vez que invita a uno, ya invita casi todo hasta fin de año, te digo. Encantado de venir, encantado de poder colaborar, encantado de poder aportar. Gracias, Fede, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Que descanses. Chao.